Amén, mi hermana. Amén. En este día me ha tocado hablar de Filipenses. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Filipenses es el libro número 11 del Nuevo Testamento. Posee 4 capítulos, los cuales fueron escritos por Pablo alrededor del año 61 después de Cristo, durante su encarcelamiento en Roma. Ahí Pablo escribió 4 cartas, una de las cuales es Filipenses, las otras fueron Efesios, Colosenses y Filemón. El libro principal, lo que habla más el libro de Filipenses, es el contentamiento, la humildad, la unidad, la generosidad, el gozo. El propósito de la carta que Pablo le hizo a los filipenses es de agradecer por los obsequios, los regalos que ellos le habían enviado, y a la vez él los animaba al descubrir el contentamiento que él había experimentado cuando había conocido a Jesucristo. Conocemos, mi hermana, que Pablo fue Saulo, perseguidor de la iglesia, que después el Señor le salió al encuentro y el Señor lo llamó. Y fue un gran hombre en las manos del Señor, porque gracias a Dios lo hemos podido conocer en las otras cartas que hemos aprendido. Pero Filipenses es diferente, porque Pablo amaba tanto a esta iglesia que le tenía un cariño especial y estaba preocupado siempre de ellos. Además, Filipenses fueron los únicos que le ayudaron económicamente a Pablo. Fue la única iglesia que lo apoyó. Y Pablo les amaba mucho. En el primer capítulo, mi hermana, de Filipenses, Pablo dice: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipo, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia, los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Pablo siempre hablaba de gracia y de paz. Amén. Y como aprendíamos en la carta de los tesalonicenses, habían personas que intentaron usurpar la identidad de Pablo. Entonces él, para destacar que era él realmente, siempre su despedida era: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Esas eran las palabras claves que usaba Pablo. Y el primer capítulo habla, hermana, de una oración por cada uno de ustedes. Él valoraba la comunión que habían tenido en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Les enseña que la buena obra se perfeccionará. Dios me es testigo de cómo os amo, que el amor abunde en ciencia y conocimiento. Estos consejos le daba Pablo a la iglesia de Filipenses. Aprobaos lo mejor, sinceros, sin ofensa, llenos de fruto de justicia. Que les decía: sean sinceros, pero sin ofensa, siempre con amor, diciendo las cosas para no herir. Decía, cuando estuvo preso, Pablo no sabía, mi hermana, cómo iba a salir, si vivo o muerto. Por eso él llegó a decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero a él lo que le importaba, mi hermana, que si fuera vivo o muerto, siempre la confianza iba a estar en el Señor Jesucristo. Y lo que les hablaba, siempre les aconsejaba: que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esté yo presente o ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. Eso le importaba a Pablo, mi hermana,
que esa iglesia que él fundó, que él hizo, estuviera siempre firme, unánime. Eso era lo que más le importaba a Pablo. Y lo otro que le importaba, decía, no solo que creáis en Jesucristo, sino también que padezcamos por Él. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué somos así? Nosotros a veces no padecemos nada, mi hermana, con lo que padeció Pablo. Preso, encarcelado, golpeado, y nosotros a veces nada. A nosotros a veces nos dicen una ofensa o algo, nos hablan mal de nosotros, ¿y cómo actuamos? ¿Llegamos a perdonar como el Señor quiere que actuemos? Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y el Señor nos ayude, mi hermana, para que realmente podamos ser esas mujeres imitadoras del Señor, que podamos ser ejemplos donde estemos. Y como Pablo le aconsejaba a la iglesia, nosotros podamos recibirla ahora. Ya no es la carta a los Filipos, es la carta a nosotras, las amadas por Dios, de heredad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra, guardarla y ponerla por obra. Que el Señor nos ayude. En el capítulo 2 dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo de su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. Siempre Pablo recalcaba eso, mi hermana, que fuéramos unidos, que trabajemos en paz. Acá dice que sintáis lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo lo mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad. Eso es lo único que le enseñaba Pablo a los filipenses. No mirando por uno mismo, más bien mirando por los otros. En Filipenses 2:4, no mirando por uno mismo, más bien mirando los unos por los otros. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios le elevó al lugar del máximo honor, y Él le dio el nombre que está encima de todos los demás nombres. Porque ante el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así enseñaba Pablo, con esa humildad que tuvo nuestro Señor Jesucristo, de tener todo, de ser Dios, se humilló hasta lo más profundo. Vino a nacer, mi hermana, no en la mejor clínica, no en el mejor hospital, en un humilde pesebre, siendo Dios mismo. Entonces eso es lo que le enseñaba Pablo a la iglesia, de que Él siendo Dios, porque nosotros a veces se creían tanto los filipenses, se creían lo mejor, y el Señor lo único que quiere es que nosotros estemos trabajando armoniosamente, unidos. Dice, no mirando por uno mismo, más bien mirando por los otros. Ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuidarnos, mi hermana, de esta salvación con temor, con temblor.
que no nos deslicemos, que no por cualquier cosita nos caigamos, sino que al contrario, mi hermana, aferrarnos a esta fe genuina de seguir alabando al Señor, de ser fuertes, de esforzarnos, de ser valientes. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Le aconseja también hacer todo sin murmuraciones y contiendas, irreprensibles y sencillos, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros debemos resplandecer como luminares en el mundo. El Señor nos ayude, mi hermana, para poder ser esa luz que alumbra en este tiempo que es malo, que es peligroso, podamos ser esa luz. Y dice él, en una generación que es maligna y perversa. Esto pasó hace cuántos años y la palabra se hace presente en estos tiempos, mi hermana. Gozarnos en el día de Cristo, dice. Esperar ese día glorioso. Sabemos, mi hermana, que el Señor pronto viene y que podamos decir que no hemos corrido en vano y trabajado en vano. Todo lo que nosotros hacemos, por lo humilde que podamos hacer, mi hermana, es un trabajo que no es en vano. Todo trabajo tiene esfuerzo, todo trabajo el Señor lo recompensa, mirando cómo a veces nosotros llegamos, cómo nosotros a veces venimos. Dice, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. A pesar de que Pablo estaba preso, encarcelado, les mandaba decir esto, gozaos y regocijaos. Él era muy amigo de Timoteo, era como un padre para Timoteo, como a padre a hijo dice que se trataban. Y él esperaba enviar a Timoteo para tener noticias de su iglesia en Filipo. Pues a ninguno tenía del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Así pasa a veces, mi hermana. Aquí pasaba, solamente Timoteo era el que estaba interesado en saber también de los hermanos en Filipo. A veces a nosotras nos cuesta el hacer una llamada de teléfono en este tiempo y preguntar, ¿cómo está mi hermana? ¿Cómo se ha sentido? O simplemente mandarle un mensajito, Dios renueve tu fuerza, te anime, siga adelante. Esos detalles eran los que Pablo le enseñaba a esa iglesia, mi hermana. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Así era la iglesia de Filipenses, mi hermana. Así era la iglesia de Filipo. A veces pensaba en ellos mismos solamente, pero el Señor nos enseña otra cosa. En el capítulo 3 de Filipenses, prosigo al blanco. Hermano, gozado en el Señor. Para Pablo no era molesto escribir todas estas cosas que ya habíamos hablado del capítulo 1, capítulo 2. Dice, pero para ustedes los filipenses es seguro. Él le hablaba y le enseñaba. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Por nosotros somos los que en espíritu servimos a Dios. Mire cómo le advertía a mi hermana de los hermanos, que sí hay hermanos malos. Sí, verdad. Que sí hay hermanos que matan tu espíritu, que matan los malos obreros y de los perros. Era duro Pablo para referirse, mi hermana, a las personas. Pero él le quería enseñar a sus hermanos amados que él amaba tanto, que eran los de Filipo, y les decía, guardaos de todo esto. En Filipenses 3:5 habla de cómo era Pablo. Dice que era circuncidado al octavo día, ciudadano de Israel, de pura cepa, un miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia.
y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Así era Pablo. Pero cuando el Señor le salió al encuentro, dice que ya antes yo creía que esas cosas eran valiosas. Todo lo que él tenía, sabemos que Pablo, mi hermana, era muy docto, conocía 14 idiomas, era un hombre sabio, entendido, y él creía que todas esas cosas, lo que nombrábamos acá, del hebreo, miembro de los fariseos, que era hebreo, todas esas cosas, él se dio cuenta que no tenía ningún valor. Ahora no tiene ningún valor debido a que lo que Cristo había hecho en él. Él se dio cuenta de que todo ese estudio, de la importancia que él era cuando era sabio, ya no tenía ningún valor. Cuando conoció realmente a Jesucristo, cuando él perseguía a esa iglesia, a esos cristianos, él se dio cuenta, cuando el Señor le salió a su encuentro, se le apareció, se dio cuenta, mi hermana, lo que realmente tiene valor. A veces nosotros le damos más valor a otras cosas y no le damos valor a Jesucristo. Amén. Y Él quiere enseñarnos en esta tarde, mi hermana, que lo más importante es Jesucristo. Amén. Que le amemos y le sirvamos como Él se merece. Nada se compara al infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por amor a Jesús, 3:8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Eso era lo que Pablo llegó a hacer, mi hermana. Dice, desechando lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. No que yo haya alcanzado la perfección, decía, me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial. Amén. El Señor nos ayude, mi hermana, para nosotros olvidar el pasado y seguir avanzando. Olvidar las cosas malas que nos puedan pasar, seguir avanzando. En medio de las pruebas, de las luchas, de la angustia, del dolor, seguir avanzando. Eso es lo que nos espera, mi hermana. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial. Y Pablo dice aquí, Filipenses 3:17, ser imitadores de Pablo y aprendan de lo que siguen el ejemplo. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de lo que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces, ahora se lo repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es un Dios propio, su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Eso esperamos, mi hermana. Quizás Pablo, como les decía, vivió mucho más de lo que nosotros hemos pasado. Nosotros a veces no pasamos nada. A veces una enfermedad, un dolor, una pena nos deja en el hogar, una enfermedad nos deja, pero no, Él seguía adelante, predicando, alabando al Señor, animando a sus iglesias, animando a sus hermanos. Vemos, mi hermana, que él escribió 4 cartas mientras estuvo ahí, y lo único que les decía, que avancen, que sigan, que no se queden por pequeñeces, pero sí le hablaba de que había malas personas,
que algunos son enemigos del Señor Jesucristo. Y el Señor nos ayude, mi hermana. Amén. Y para ir terminando en el capítulo 4, amén. Gracias, hermana. Dice: hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Mire cómo les trataba Pablo a su hermano de Filipo. Mis amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes. Dice: por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. ¿Cómo amaba Pablo a los hermanos? El Señor nos ayude para nosotras, mi hermana, poder amarnos así. Poder amar a mi hermana que está aquí presente y a las que no vinieron también, preocuparnos por ella. Dice que seamos de un mismo sentir. Y aquí también había mi hermana. Ahora les ruego a Evodia y a Santique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. No todo es perfecto. No era una iglesia perfecta. También habían desacuerdos. Y Pablo lo sabía y le dice y los nombra que solucionen su desacuerdo, que se pongan de acuerdo para seguir sirviendo, para seguir trabajando, que sean de un mismo sentir. Regocijaos siempre en el Señor y vuestra gentileza sea conocida por todos. Por nada nos afanemos, sino oremos. ¿Y cómo debe ser la oración? Con toda oración y súplica, con acción de gracia. Esa es la oración que debemos hacer nosotras, mi hermana. Con toda oración, con ruego, con súplica, pero también dando gracias. A veces nos cuesta dar gracias. Cuando Luquita estuvo enfermo, difícil es orar diciéndole gracias, Señor, por lo que está pasando. Pero era una acción de gracia. ¿Le vamos a dar gracias al Señor solamente cuando estemos bien? No. Cuando estamos enfermos también. Gracias, Señor, porque tú permites que pase por esto. Eso le enseñaba a Pablo. Por nada estéis afanosos, sino que oremos con toda oración y súplica, dando gracias. Y les dice: pensar en todo lo verdadero, Filipenses 4, 8 y 9. Dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Nuevamente les enseñaba y les hablaba que pensemos en todo lo bueno, todo lo bello, todo lo puro. Ahí sale de otra manera en algunas versiones de la Biblia. Pero eso es lo que le enseñaba a mi hermana a Pablo. Pablo también enseñaba acá que sabía vivir humildemente y sabía vivir cuando tenía abundancia. El Señor también a nosotros nos hace pasar por eso. Nos hace vivir a veces con mucho, gózate, alégrate, pero también nos hace pasar por esa escasez. ¿Para qué? Para que estemos contentos. Cualquiera sea nuestra situación, tengamos mucho, tengamos poco, sepamos cómo vivir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Por eso Pablo escribió esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo vivió tantas cosas, tantas situaciones, pero era un hombre con tanta fe, mi hermana, que llegó a escribir esto. Y nosotros lo repetimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero realmente todo lo podemos en Cristo. El Señor nos ayude a guardar esta palabra y poder hacerla. Dice: Filipenses fueron los únicos que me ayudaron financieramente a Pablo.
Dice, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Pablo les agradecía, pero les decía, no digo esperando que me envíen una ofrenda, no recibir más ofrenda. Él les decía que lo que habían hecho era bueno, porque el Señor les bendice. Aquí yo lo tapé, pero aquí dice, Dios ama al dador alegre. Y Dios bendice cuando usted, mi hermana, da de corazón, cuando yo doy de corazón. Amén. Y el Señor nos ayude, mi hermana, para poder hacerlo con alegría. Y este mismo Dios dice, quien me cuida, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesite, conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Y lo último que decía Pablo, mi hermana, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Saludad a todos, sin excepción. Sí le enseñó que tenían que tener cuidado con ciertos hermanos, con ciertas personas. Y aquí se despide así Pablo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 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 Ese era el sello que Pablo siempre ponía en sus cartas, mi hermana. El Señor Jesús les bendiga. Y como resumen de los capítulos, el primer capítulo, gozo de Pablo a pesar de los problemas en Roma. El primer capítulo. El segundo, ejemplo de la humildad de Cristo. Y el tercero, advertencia y guía para la vida cristiana. Y el número 4, la paz y la provisión de Dios hacia los creyentes. Eso es, mi hermana, el libro de los Filipenses, una bonita carta. Que el Señor esta tarde nos bendiga y nos ayude. Y gracias damos al Señor.